Con estas imágenes de la espada en la piedra, les damos la bienvenida a El Cine y Yo, la charla que hacemos con la Cinemateca de Bogotá, el Instituto Digital de las Artes y hoy desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hoy tenemos una invitada de talla internacional, así que sin más preámbulos, yo soy Julio César Guzmán, creador de 4 de Julio, y les pido que recibamos con un fuerte aplauso a la escritora y guionista argentina Claudia Piñeiro, la invitada número 47 de El Cine y Yo. Bienvenida, Claudia. Mientras Claudia se acomoda en el escenario, yo les quiero recordar que La Espada en la Piedra es una película animada de Walt Disney estrenada en 1963, dirigida por Wolfgang Reitherman, Clyde Geronimi, David Hahn, pero sobre todo con la magia de Walt Disney. Walt Disney Pictures presents a tale of great wonder, magic, and fantasy. The Sword in the Stone. You'll follow the adventures. Quisiéramos comenzar preguntándole a Claudia por qué escogió La Espada en la Piedra. Bueno, hola Julio César, buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Mira, es que es la primera película que vi y siempre me acuerdo de esta película. Yo vivía en un lugar que se llama Bursaco, que es en el conurbano de Buenos Aires, o sea, en los alrededores de Buenos Aires, a 25 kilómetros, y nosotros teníamos un cine que ya no está más, porque viste que esos cines de barrio desaparecieron, pero era un cine donde además ibas a ver lo que se llamaba en continuado, ¿no? Que entrabas a las 2 de la tarde y podías ver 3 películas con intervalo para ir al baño, comer algo, que sé, y volver. Mientras escuchaba la música y eso, me empezó una memoria emotiva de acordarme de comprábamos garrapiñada, un turrón que era horrible, que se te quedaba así como... Después maní con chocolate y después había unos caramelitos Dorins que venía en una cajita que eran unos corazoncitos y nos pasábamos comiendo eso toda la tarde. Para un coma diabético. Sí. Bueno, en esas épocas en que no nos preocupaban tanto algunas cuestiones que ahora nos preocupan. Pero la verdad es que esta película, me acuerdo siempre de esta película y la fui a ver con mi mamá y veo que es del 63, yo seguramente no la fui a ver ese año porque era demasiado chica, pero a lo mejor en Argentina se estrenó un tiempo después, ¿no? Pero debía tener 5 o 6 años, yo calculo, cuando la fui a ver. Nos cuentas que viste la película con tu mamá. ¿Cómo estaba compuesta tu familia en ese momento? ¿Con quién vivías? Yo vivía con mi papá, mi mamá y un hermano que es 2 años y medio más chico que yo. Y entiendo que además tenías frecuentes visitas a la casa de los abuelos. Claro, porque mi casa y la de mis abuelos eran 2 casas separadas, pero había entre medio como una entrada para un auto y no había pared. Entonces era algo muy fácil pasar de un lado para el otro. Yo pasaba mucho tiempo en la casa de mis abuelos también. Bueno, pues remontémonos de nuevo entonces a la infancia de Claudia Piñeiro por medio de la siguiente cinta en la cual viajamos hasta Austria. Este clásico del cine se llama La novicia rebelde, un clásico de 1965 dirigida por Robert Wise, como vieron ustedes, con Julie Andrews, con Christopher Plummer y con Eleanor Parker. Claudia en la charla previa me contó una historia maravillosa sobre la vigencia de La novicia rebelde. ¿Cuál es esa historia? Yo le contaba a Julio César que las hijas de mi marido, que tienen cerca de 40 años, me decían que ellas eran fanáticas de La novicia rebelde y que se conocían todas las letras. Y digo, pero qué raro, porque La novicia rebelde es una película de mi época, no de la época de ellas. Y empecé a encontrar amigas más jóvenes que yo, de 50, de 45, que también son fanáticas de La novicia rebelde y que la vieron un montón de veces. Entonces me doy cuenta que es una película que ha tenido una vigencia extraordinaria, ¿no? Y que tocó alguna fibra emotiva de muchas generaciones. Ellas se saben las canciones de memoria, pero a mí me impresionó que yo este año fui a un viaje a Austria y empezamos por Salzburgo. Salzburgo, ustedes saben que es la ciudad de Mozart y de La novicia rebelde. La novicia rebelde está filmada en Salzburgo. Y hay muchas excursiones y cosas para hacer. Nosotros fuimos por nuestra cuenta a un lugar que se llama justamente el pabellón Sound of Music, que está recreada algunas cosas, pero sobre todo lo que hicieron es llevar a ese parque el gazebo donde bailan I am 16, going to 17, ta, 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 ta. El que vieron La novicia rebelde se deben acordar que es ese baile tan lindo que hace ella con el novio, que después resulta un desastre el novio, como pasa a veces, pero bueno, hasta ahí está enamorada y es una linda escena, y están ahí los bancos y te digo que te tentaba ir saltando de banco en banco, cosa que no se podía hacer, pero bueno, está después el parque donde ella canta Do Re Dear, Efemer Dear,
sea, Es y como un parque temático. no, y lo que es impresionante es cómo la memoria, yo me daba cuenta que sabía todas las canciones de memoria y si vos me preguntabas el día anterior te hubiera dicho, no, no las sé, pero cuando aparecían inmediatamente volvía, ¿no? Esa memoria emotiva tan antigua, ¿no? La magia de la música. Sí. Claudia nació en Bursaco, que es una localidad a 25 kilómetros de Buenos Aires, como acaba de decir. ¿Su infancia transcurrió allí o con qué frecuencia iba a la gran capital? No, bueno, mi infancia transcurrió ahí, hasta los 26 años viví en Bursaco, pero o sea, iba cada tanto a la capital, no muy seguido, sobre todo en la adolescencia íbamos a veces al cine a ver otras cosas que no llegaban al cine de Bursaco. Vos sabés que en la época de la dictadura había una cosa indignante que nos pasó, que había una película que se llamaba La Valija, que era una película con Luis Andrini, que era un actor famosísimo, que vos lo conocés, y Malvina Pastorino, que era esa mujer. Y esa película se llamaba La Valija porque era una... Me fui de la lista de las películas, pero te puede interesar esta. Había una valija permanentemente ahí porque esa mujer le había dicho a su marido, no le había dicho a su marido, esa mujer había decidido dejar a su marido y el marido volvía de trabajar y transcurría toda esa escena con la valija ahí, sin que ella se lo dijera hasta el final. Pero la dictadura militar tenía en ese momento un equipo de censores. Había un censor que se llamaba Tato, que era famosísimo, que decía qué se podía ver y qué no se podía ver. Y entonces, en Capital, esa película terminaba que ella le decía que se iba y se iba. Y en la provincia de Buenos Aires, porque nos consideraban que éramos más ñoños, terminaba que era todo un sueño. Tenía dos finales la película. Ella se despertaba y decía, ay, no, no te voy a abandonar, querido, y no lo abandonaba. Y si vivías en Capital, ella lo abandonaba. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues para ambientar justamente esa diferencia con la gran capital argentina, vamos con el siguiente título. El Golpe es otro clásico del cine de 1973, dirigida por Josh Roy Hill, con Paul Newman, con Robert Redford, con Robert Shaw. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver El Golpe con Buenos Aires? Para Claudia, ¿qué tiene que ver El Golpe con Buenos Aires? Bueno, lo que te contaba antes, que cuando era adolescente íbamos a ver algunas películas que no llegaban al cine y en el mismo año estrenaron en Buenos Aires El Golpe y El Gran Gatsby. Y las dos la daban en una calle donde antes estaban todos los cines en Buenos Aires, que era la calle Lavalle, que tampoco ya es más así, pero en ese momento era la calle de los cines. Y íbamos en el tren, los 40, 50 minutos que nos tomaba el tren a llegar a Buenos Aires, con mi grupo de amigos decidiendo quiénes iban a ir a ver El Golpe y quién es El Gran Gatsby, porque después de vuelta nos íbamos a contar unos a los otros la que no vimos. Entonces a mí me tocó el grupo del Golpe. Es un grupo de amigos que yo tengo desde la infancia, la adolescencia y que todavía nos seguimos viendo. No sé si ellos se acordarán de esta anécdota. La próxima vez que nos veamos se lo voy a contar. Pero sí que me tocó ver El Golpe y que me encantó El Golpe, pero siempre me quedó con la pena, ay, no vi El Gran Gatsby. Y la música, además, que es maravillosa. Sí, sí. También Claudia me contó en la charla previa que es muy especial para ella asistir a eventos en donde puede compartir con otros, no necesariamente en el cine, no solamente en el cine. ¿Cómo es esa relación de compartir con los otros? No te entendí. ¿Qué te conté? Me contaste que, digamos, que te gustaba participar de eventos en los que estabas acompañada, digamos, asistir, por ejemplo, al teatro. Ah, sí, sí, claro, porque el cine tiene esto de la compañía, pero es más, digamos, no hay una presencia física arriba del escenario, pero a mí me encanta ir al teatro, me parece que es una de las ceremonias que siguen quedando vivas, donde hay un grupo de personas en la platea y personas sobre el escenario. Y hay algo que pasa para los que escribimos, yo escribo teatro también, para los que escribimos teatro que es diferente cuando escribís literatura, que vos estás sentada ahí entre las otras personas y ves inmediatamente la reacción. Ahora con las redes sociales te llega un poco más rápido la reacción, pero tampoco es inmediata, vos no estás al lado del que está leyendo. En cambio en el teatro estás al lado del que está recibiendo ese texto a través de los actores y si sabés si se ríe cuando vos quisieras que se ría o no se ríe, si llora cuando quisieras que llore o no llore. Entonces hay una cosa muy instantánea. El teatro tiene eso de que no hay un narrador, desaparece el narrador. Cuando escribís teatro directamente es la palabra en el cuerpo del que está sobre la escena, ¿no? Y Buenos Aires tiene una gran tradición teatral, o sea, uno puede ir a Buenos Aires, siempre va a haber algo para ver en el teatro, hay 200 obras de teatro por noche, cualquier día de la semana. Yo adapté ahora una obra de Violaine Berot, una francesa, con un director argentino, Marcelo Moncarz, y la damos los lunes a las 8 de la noche y hace 2 meses que tenemos todas las funciones agotadas en una ciudad que está complicada, que la gente tiene poco dinero, la entrada es bastante económica, pero de todos modos, cuando no te sobra dinero tampoco te sobra para ir al teatro y sin embargo las funciones están agotadas y hay teatro comercial en grandes
teatros, hay teatro público y también hay teatros chiquitos y teatros que se hacen en el living de la casa de alguien, ¿no? Hay mucha vida teatral en Buenos Aires. Qué maravilla. Vamos ahora entonces a entrar al cine argentino por medio de un título que tal vez no es muy conocido acá. Nazareno Cruz y el Lobo es una película de 1975 dirigida por Leonardo Fabio, que aquí quizás es más conocido como cantante que como cineasta. Actúan Juan José Camero, Marina Magali, Alfredo Alcón, pero Claudia tiene una historia personal detrás de Nazareno Cruz y el Lobo. ¿Cuál es esa historia? Bueno, yo traje Nazareno un poco también porque Leonardo Fabio es uno de los grandes, fue un músico muy conocido popularmente, pero es uno de nuestros grandes cineastas, ¿no? Y a veces no se lo conoce tanto como cineasta. Esta es la primera película que yo vi de él, tiene películas que probablemente sean mejores que esta, pero para mí esta película fue muy trascendente porque la vi en la época de la adolescencia, donde todos estamos como muy fervorizados con las hormonas y demás, y era una película muy sensual, porque la historia de Nazareno Cruz y el Lobo es la historia del lobizón. En Argentina tenemos una historia popular que dice que el séptimo hijo varón, el día de luna llena, se convierte en lobizón. Tanto es así que era a veces repudiado el séptimo hijo varón porque se le tenía miedo, entonces por ley el séptimo hijo varón es ahijado del presidente. Espero que poca gente tenga en estos tiempos Afortunadamente. 7 hijos varones en esta temporada, pero bueno, el séptimo hijo varón es el hijo del presidente, puede ser apadrinado por el presidente. Después, en los tiempos en que las mujeres empezamos a reivindicar cosas, ahora sí es mujer también, pero antes era justamente para contrarrestar esta anécdota de que se lo repudiaba porque podía convertirse en lobizón. Entonces él se enamora de esta chica, la chica es preciosa como vieron en la imagen, y hay unos besos en la pantalla que es como si la cámara de Leonardo Fabio se metiera dentro de la boca de los dos, y nosotras con mis amigas nos quedábamos así como muy impactadas porque eran de una sensualidad extraordinaria, ¿no? A propósito de ese despertar sexual, eso me permite hacerle otra pregunta a Claudia, y es que en la contraportada de su más reciente novela, que es esta, La muerte ajena, la actriz Mercedes Morán dice: Claudia se ha convertido en la gran referente de los derechos de las mujeres con un compromiso y una claridad y una valentía y dedicación maravillosas. Más allá pues, de las historias del despertar sexual, ¿en qué momento se sintió abanderada de estas causas en favor de las mujeres? Bueno, a mí los asuntos de los derechos de las mujeres, de pelear por la ley del aborto, de la igualdad ante determinadas oportunidades, me convoca desde siempre. Yo estudié ciencias económicas porque era la época de la dictadura y las carreras humanísticas estaban cerradas, entonces estudié lo que había y era buena alumna, me gustaba estudiar y entré a un estudio de auditores donde no tomaban mujeres, pero como era un estudio referido de Estados Unidos, los obligaron a tomar como allá había leyes de antidiscriminatorias, los obligaron a tomar una cantidad de personas que podían estar discriminadas, entre ellas las mujeres. Entonces entré en un paquete de personas que éramos 3 mujeres, las 3 éramos los mejores promedios de las universidades a donde habíamos ido, y los varones eran buenos alumnos, pero no eran los mejores promedios porque no necesitaban, porque como eran varones no necesitaban. Pero quiero decir, esta cosa de la desigualdad de oportunidades y de cuestiones que tienen que ver con la falta de derechos me acompaña desde mucho tiempo, y lo que empezó a pasar es que cuando en Argentina se empezó a pelear por la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, yo ya tenía una figura pública y ahí tenés que tomar una decisión. ¿Qué haces? ¿Me pongo delante de esto o no me pongo, no? Pero de hecho, muchos años antes yo había escrito Elena Sabe, que habla del aborto. En Tuya hay una chica que evalúa o no hacerse un aborto y finalmente decide no hacérselo, porque ninguna de nosotras que peleamos por esta ley pensamos que es obligatorio hacérselo, sino que simplemente es una opción para quien no encuentra otra opción, ¿no? Y yo lo venía tratando en la literatura. El asunto es que cuando esto salió al debate público, el movimiento feminista necesitaba caras que pudieran convocar, que pudieran hacer mover las decisiones de algunos diputados y senadores, y entonces ahí fuimos actrices, directoras de cine, cantantes, escritoras, a poner la cara y a tratar de llevar esto adelante, ¿no? Pues maravilloso que haya sido así. Más adelante volveremos a hablar de Mercedes Morán por otras razones. Sigamos ahora con un verdadero clásico del cine argentino. La historia oficial es una película de 1985 dirigida por Luis Puenzo, que se falleció recientemente, con Norma Leandro, con Héctor Alterio, pero sobre todo fue la primera película argentina en ganar el Oscar a Mejor Cinta Extranjera. Quisiera comenzar por eso.
Claudia, recuerda que estaba haciendo en el momento en el que Norma Aleandro, además, la pusieron a presentar el Oscar, anuncia el primer Oscar argentino. And the winner is, dice, y después abre el sobre y dice, oh my God, y es la historia oficial. No solamente, no sé si, viste que la memoria es engañosa, yo creo que lo vi, pero después lo vi tantas otras veces recortado, ¿no? Entonces a lo mejor no lo vi en ese momento, no lo sé. Pero fue muy emotivo, sobre todo por de qué trataba la historia. Luis Puenzo, como dijiste vos, murió la semana pasada. Ayer murió Adolfo Aristarain, otro gran director argentino, y la semana pasada Luis Brandoni, que es un actor de muchas películas argentinas importantes. Así que el cine viene perdiendo grandes valores en estos últimos tiempos. El asistente de dirección de Luis Puenzo era Marcelo Piñeiro, con quien yo trabajé y tengo un estrecho contacto porque trabajé en El Reino y además él adaptó Las viudas de los jueves y le tengo muchísimo afecto y admiración también. Entonces hay mucha gente querida en esta película. A pesar del apellido no tienen nada, no son familiares con Marcelo no, porque Piñeiro. Incluso no se escribe igual. Es gracioso porque en muchas notas ponen el nombre bien escrito, que es diferente, y dicen los hermanos Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeiro con Y, y igual somos hermanos. Bueno, podrían ser hermanos como en la historia oficial, que sería bueno que habláramos un poco de la trama, porque tiene que ver con delitos de la dictadura. Claro, es la primera película que se ve en Argentina sobre la apropiación de menores. Esas dos mujeres que se ven al final, que están como mirando cuando ella entra con la niña al auto, son seguramente dos madres o abuelas, dos abuelas de Plaza de Mayo, que son las que han hecho todo el trabajo de búsqueda de estos niños, y todavía hay personas que son adultas y que fueron niños apropiados que no saben que lo son. Pero fue muy trascendente porque contaba una historia que es... ¿De qué año es la película? 1985. Claro, cuando la estaban haciendo, corrieron muchas... Marcelo me contaba que corrieron muchos riesgos, que parecía que no se la iban a dejar estrenar, que no se la iban a dejar filmar. Ya era 85, ya era la democracia, pero era una democracia que recién empezaba, entonces tuvieron amenazas también, sí. Claro, pues justamente la película, como dice Claudia, habla de hechos oscuros ocurridos durante la dictadura militar, pero la vida de Claudia también tuvo que ver con eso, en particular con los estudios que se vieron afectados por esa dictadura. ¿Cuál fue esa historia de por qué terminó estudiando lo que terminó estudiando? Bueno, yo cuando terminé el colegio secundario quería estudiar sociología y fui a un lugar público donde te hacían test vocacionales y la psicóloga me dijo, bueno, si querés estudiar sociología, andá a la universidad y preguntale a los que están estudiando ahí qué opinan de que estudie sociología. Era el año 78, hacía 2 años que estaba la dictadura, y todos los que salían me decían, olvídate, vas a terminar muerta en una zanja, ¿no? La verdad que yo creo que la psicóloga, más que hacer una indicación de vocación, hizo una indicación de supervivencia. No eran tiempos para la sociología. De hecho, al año siguiente la dictadura cerró por un tiempo las carreras humanísticas y después las abrió con profesores afines a la dictadura. Entonces no eran buenos momentos para esas carreras. Terminé estudiando ciencias económicas, un poco porque el ingreso era matemática e historia y eran 2 materias que para mí eran fáciles, otro poco porque mi mamá y mi papá, los dos habían empezado esa carrera y no la habían terminado, y a veces venimos a completar lo que los padres no hicieron. Entonces, bueno, terminé estudiando ciencias económicas. Yo igual le agradezco muchísimo a la universidad pública en la Argentina, que hoy pasa por un mal momento porque se le recortaron muchísimo los presupuestos y se le siguen recortando y se le sigue amenazando, porque la universidad pública en Argentina es de mucha calidad y además es una formación universalista. Esto quiere decir que uno, aunque vayas a estudiar ciencias económicas, no vas a aprender solamente contabilidad y economía, también estudias historia, lógica, filosofía, geografía, un montón de otras materias que a mí también me interesaban y que me abrieron un panorama general y que además me enseñaron a estudiar y me enseñaron a trabajar en la universidad. Entonces yo le estoy agradecida porque después trabajé unos años y cuando pude hice el salto a la literatura, ¿no? De eso vamos a hablar más adelante, porque ahora vamos con una trilogía de directores favoritos, admirados por Claudia Piñeiro, así que vamos con el primero de ellos. Annie Hall es una película de 1977 dirigida por Woody Allen, protagonizada por Woody Allen, por Diane Keaton y por Tony Roberts. Diane Keaton, que también falleció recientemente, está un poco mortuoria esta lista. ¿Qué le parece el cine de Woody Allen? Bueno, esta fue la primera película que vi de él y a partir de ahí vi todas. Y lo que me pasa con el cine de Woody Allen es que, más allá de que alguna película me gusta más y otra me puede gustar menos, siempre encuentro algo que me interesa. Siempre encuentro una frase, un personaje, algún recurso, sobre todo desde lo narrativo, que me interesa, ¿no? A veces me pregunto si es porque
yo y tantos otros en Buenos Aires, en Argentina, nos psicoanalizamos y él también tiene como una cabeza, ¿no? Cuando se imagina la madre y la teta de la madre y todas esas cosas, digo, bueno, esto es tan argentino lo que plantea, o tan cabeza de argentino. Él creo que alguna vez dijo que es uno de los países o de las ciudades de Buenos Aires donde más éxito tenían sus películas, ¿no? Y hay mucha gente fanática de él en Buenos Aires. Pero me gustan... Yo creo que casi todas me han gustado, alguna me podía gustar un poco menos, pero siempre, como te digo, algo encontraba que por lo cual valía la pena verla. Aunque sea por la música. Sí. Woody Allen también escribe obras teatrales, libros, una autobiografía, recientemente una novela. Me da pie para preguntar cómo terminó Claudia, ahora sí vamos con esa historia, cómo terminó Claudia siendo escritora a pesar de haber estudiado ciencias económicas. ¿Vos dijiste que yo escribí una autobiografía? Ah, Woody Allen, por eso no te entendía, pero yo si no iba... Pero la estamos esperando. No. Lo que pasa es que, ¿sabés qué? Yo tengo un libro que se llama Escribir un silencio, que es un libro de ensayos donde cuento qué es lo que leí, qué es lo que escribí y hablo de mis amigos y hablo de mi familia. Y son ensayos que fui escribiendo a lo largo de mi vida y algunos me dicen, parece una autobiografía. Entonces pensé que a lo mejor era por eso que lo decías, pero no es una autobiografía. De todos modos me causó gracia porque alguna vez una periodista que leyó el libro me dice... Yo no sabía que tenías 3 hijos y que te ocupás de ellos, porque como en mis novelas hablo mucho de la maternidad no deseada y de los conflictos de la maternidad, ella no se había imaginado que... Bueno... ¿Cómo terminaste de escritora? ¿Cómo terminé? De escritora. Yo siempre escribí, desde que soy lectoescritora escribo, pero en mi familia no había ni escritores ni artistas, entonces era difícil para mí pensarme, voy a ser escritora. Entonces, cuando tuve que elegir una carrera pensé en sociología, que no es escritura, pero que es una carrera humanística y creo que mis libros tienen bastante de sociología. De todos modos, no pude estudiar eso y seguía pensando que yo escritora no iba a ser, tenía que ser alguna otra cosa. Pero mientras tanto empecé a hacer talleres literarios. En Argentina hay mucha tradición de talleres literarios con escritores muy buenos. Entonces empecé a hacer talleres literarios, empecé a escribir y... Cuando tenía cerca de 28 años yo trabajaba para una empresa de maquinarias y tenía que ir a hacer una auditoría a San Pablo. Si conocen, San Pablo es una ciudad preciosa, si uno la conoce, tiene amigos, y muy difícil si lo que tiene que hacer es ir a trabajar y trasladarse de un lugar al otro, porque son esos tránsitos caóticos, esas ciudades que tienen montones de personas. Entonces yo iba a San Pablo muy amargada porque no me divertía trabajar de auditora, estaba harta de trabajar 24 horas por día de auditora, porque eran 24 horas. Iba en el avión con un diario financiero que se llama Ámbito Financiero, que era el que leían los contadores, y veo un recorte chiquito que dice Editorial Tusquets, concurso de novela, y dije, bueno, basta, yo vuelvo a Buenos Aires, me pido una licencia y escribo una novela para este concurso porque si no me va a explotar la cabeza. Entonces eso hice, cuando llegué a Buenos Aires pedí la licencia y me puse a escribir una novela. En ese momento no era como ahora que uno se mete en las por internet, en las bases del premio. Y encontrás las bases y te dice cuántas páginas y cuándo lo tenés que entregar y qué sé yo. Entonces yo, empecé a escribir y dije un día de estos voy a la editorial a pedir las bases. Cuando voy a pedir las bases a Tusquets, me entero que es un concurso para una serie que tenía Tusquets que se llama La Sonrisa Vertical, que es una serie de literatura erótica. Entonces ahí me enteré que no solamente tenía que tener tantas páginas y entregarla tal día, sino que además tenía que ser erótica. Y entonces empecé a leer hice lo que hay que hacer si uno quiere escribir, que es leer. Y me puse a leer a Anaïs Nin, a Henry Miller, Almudena Grandes, que había ganado ese concurso con Las Edades de Lulú, toda la literatura buena, erótica que había en ese momento, y le empecé a agregar cosas como para que sea una novela erótica, porque mi objetivo no era ganar, sino me había puesto el objetivo de escribir una novela. Entonces, ese objetivo quería seguirlo manteniendo. Mandé la novela al concurso y un día me llega por correo una tarjeta que dice Editorial Tusquets, concurso, que me invitaban a la feria de premiación del concurso porque era una de las 10 finalistas. No mandaban el pasaje, así que no viajé a Barcelona, pero ese fue el primer espejo externo que me devolvió algo que me hizo pensar, pero entonces si me esfuerzo, si trabajo, a lo mejor un día llego a ser escritora, ¿no? Y ahí fue las primeras veces que lo empecé a sentir y empecé entonces a estudiar guión porque yo trabajaba y a veces hay una cosa romántica que dicen dejó todo y se puso a escribir y no es fácil dejar todo y ponerte a escribir porque tenés que pagar el alquiler, comprar la comida, etc. Entonces empecé a buscar oficios que me permitieran escribir y trabajar y por eso me empecé a especializar en guión, hice
estudié guión, estudié dramaturgia también, que eso no te da plata, pero bueno, guión un poco más, y empecé a trabajar como guionista, también como columnista, y con eso pude ir haciendo el paso de las ciencias económicas hacia la escritura. Bueno, pues ese premio en España nos da pie para cruzar el Atlántico y hablar de otro de sus directores favoritos. Mujeres al borde de un ataque de nervios es una película de 1988 dirigida por Pedro Almodóvar, con todas las chicas Almodóvar, Carmen Maura, Rosy de Palma, Chuslan Preave, y hace también un gran papel Antonio Banderas. Esta fue la película que le abrió las puertas de su corazón a Almodóvar. Sí, fue la primera que vi de él y también me pasa lo mismo que dije con Woody Allen, que todas las películas de Almodóvar las veo y que algunas me gustaron más, otras me gustaron menos, pero siempre encuentro algo que me interesa, siempre encuentro una frase, un personaje, alguna escena que me quedo como, bueno, qué genio que es este hombre, ¿no? O sea, realmente me parece que son personas que tienen un don, ¿no? Para lo que es contar una historia, en el caso de ellos, a través de lo audiovisual, ¿no? Almodóvar al comienzo solamente era reconocido en español, digamos, pero muy pronto causó un impacto internacional. Eso me da pie para hablar de algo que le ha sucedido a Claudia, y es que ha sido traducida a 33 idiomas y tuvo además reconocimientos muy grandes, uno de los cuales, por ejemplo, fue haber sido finalista del Booker Prize, que es uno de los premios más prestigiosos del mundo. ¿Cómo llega uno a ser finalista del Booker Prize? Bueno, no sé. No, evidentemente el Booker Prize es un premio muy prestigioso. Yo creo que ser finalista del Booker Prize es más que haber sido ganar algún premio de otro tipo, porque te abre una puerta en el mercado en lengua sajona, ¿no? Que además abre puertas en otras lenguas, porque a veces hay países donde no tienen en algunas editoriales lectores en castellano, pero sí tienen en inglés, entonces leen el libro en inglés y entonces les interesa y lo compran y después consiguen a alguien que lo traduzca, en el mejor de los casos del castellano, porque a veces traducen directamente del inglés, que no me parece bien, pero que es de uso en algunos países todavía. Pero sí es cierto que a partir de ahí se abrieron puertas en China, en Corea, en lugares. Ahora este año me trajeron una editorial chiquitísima y una tirada chiquitísima a un idioma que se llama, lo voy a decir mal, pero es algo como Malamayan o algo así, que es un idioma que se habla en muy poquitos lugares de la India, y me hace una ilusión terrible estar traducido en una lengua que circula en pocos lugares y que es una forma de que esa lengua siga viva, ¿no? Que un libro contemporáneo esté en una lengua que hablan menos personas dentro de un universo como es la India, que es un universo gigante, me parece que es atractivo, que tiene un encanto, ¿no? La verdad que el Booker Prize es un premio en que las editoriales postulan, ¿no? Y postulan a sus autores y postulan, no sé, la editorial que yo estoy es una editorial chica fundada por Carolina Orloff, que es una argentina que vive en Edimburgo, se llama Charco, y ella todos los años manda todos los libros que editó y a veces tenés la suerte de que elijan el tuyo. Este año yo no tenía ningún libro en competencia, pero quedó un libro de Charco de una brasileña que les recomiendo mucho, que se llama Ana Paula Maia. Tiene varios libros, no me acuerdo el título del que está de finalista, pero todos son buenos. Ana Paula Maia hace una cosa interesante, que es que se mete con el universo de los varones de un submundo muy bajo de Brasil. Quiero decir, sus personajes son, por ejemplo, el señor que se dedica a matar ganado, que no tiene un nombre, que es el que lo golpea en la cabeza a la vaca antes de que la maten, los basureros que recogen la basura, presidiarios. Entonces se mete en un submundo, hombres que se dedican a destapar cloacas. Es un submundo muy masculino y está contado por una mujer de una manera muy buena, ¿no? Apasionante. Pues justamente vamos ahora con una directora mujer para cerrar esta trilogía de directores admirados. La Ciénaga es una película del año 2001 dirigida por Lucrecia Martel, con Mercedes Morán, con Graciela Borges, con Martín Atemian. ¿Qué le atrae del cine de Lucrecia Martel? A mí el cine de Lucrecia Martel me parece maravilloso. Ella hace cosas muy novedosas en todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, ella habla mucho
de los sonidos. Si ustedes escuchan esta escena, está todos los sonidos extra escena, que son los ruiditos de los bichitos y del agua y de las cosas que pasan alrededor, ¿no? Lucrecia habla mucho de esto 360 que hay con el sonido, que mientras estás contando con la cámara hacia adelante, mientras tanto el sonido te amplía ese universo. Creo que Paisaje sonoro lo llaman ahora. ella aprovecha mucho eso y muchas otras cosas, ¿no? Y además es una persona que, bueno, por ejemplo, está contando un mundo que es ahí en la Ciénaga, lo que estamos viendo son las siestas en un lugar de calor, donde esas familias que se quedan los niños y las mujeres en la casa, parece que no tuviera un conflicto importante y sin embargo son esos conflictos familiares que te van inquietando y te van angustiando y decís, ¿esto cómo va a terminar o qué va a pasar, ¿no? Les recomiendo que ahora Netflix acaba de subir un documental, que es lo último que ella hizo, que se llama Nuestra Tierra, lo acaba de subir Netflix y es un documental sobre un grupo de nativos indígenas argentinos que viven en Salta, que fueron expropiados de su tierra hace mucho tiempo con artimañas, ¿no? Y hay otros que tienen las escrituras, pero esas tierras son de ellos. Y en una de esas peleas mataron a uno de estas personas originarias de ese lugar, y el documental es sobre el juicio. Ella fue con la cámara al juicio, donde testimonian también los que lo mataron, y ellos mismos presentan el video que filman en el momento, donde se ve claramente que lo mataron, no en defensa propia ni nada, pero la impunidad es tan grande que creen que mostrando eso demuestran que ellos tenían razón y que tenían que hacer lo que hicieron. Es muy tremendo y está muy bien hecho porque está hecho por Lucrecia con una forma de tomar la cámara y de tomar el espacio muy particular, ¿no? Lucrecia Martel además ha sido invitada al Festival de Cine de Cartagena, así que es una marca argentina. Quiero usar ese nombre como ejemplo para hablar de personajes femeninos fuertes, en particular en la más reciente novela de Claudia que se titula La muerte ajena. Hay 2 o 3 personajes muy poderosas, mujeres muy poderosas, 2 de ellas vinculadas al periodismo. Hablemos un poco de la muerte ajena, de las protagonistas femeninas y del cuestionamiento al periodismo. Bueno, a mí el periodismo me interesa mucho, siempre me interesó, yo no soy periodista, pero hago algunos trabajos como una nota mensual en un medio que se llama Cenital. Hace más de 10 años que tengo una columna cultural con María O'Donnell, que es una de las mejores periodistas argentinas que tenemos. Y no me digo periodista porque yo no estudié periodismo y no soy periodista, pero hago algunas cosas y entonces estoy en el medio hace muchísimo tiempo, tengo muchos amigos periodistas. Los chats más activos que tengo son con amigos periodistas que estamos todo el tiempo mandándonos cosas y mandándonos cosas que no podemos decir en público muchas veces, ¿no? Sabemos cómo son los chats de periodistas. Y además estamos pasando por un momento en la Argentina en el cual todos los días el presidente en algún momento de los tantos tweets o posteos que hace en la red X pone una sigla que es NOLSALP. A veces la S la reemplaza por un signo pesos, que quiere decir no odiamos lo suficiente a los periodistas, ¿no? Entonces hace un llamado todas las mañanas a odiar a los periodistas están muy perseguidos, él le dice distintas frases como roñosos, inmundos, basuras, por supuesto ensobrados, que quiere decir que cobran dinero para hacer lo que hacen, ¿no? Bueno, un montón de guarangadas que no vale la pena que diga. Entonces, para colmo, si ya antes escribía sobre el periodismo y me interesaba el periodismo, hoy creo que es casi una causa defender al periodismo, porque el periodismo también está haciendo un montón de investigaciones en la Argentina donde la justicia llega después que el periodismo, ¿no? Entonces, me parece que la sociedad tiene que defender como un valor democrático al periodismo. Pero siempre me interesó, y en particular en esta novela, es la historia de Verónica Balda, que es una periodista que cuando está yendo a hacer su programa de radio, justo cae una mujer de un edificio, aparece esa noticia, y ella a lo largo del programa se entera que esa mujer que cayó es una hermana con la que no tiene trato porque su padre abandonó su familia y se fue a hacer otra familia, y que tiene entonces que decidir si se pone a investigar o no como periodista ese hecho, y además como hermana, si ella no reconoce que esa mujer que acaba de morir nunca la reconoció como hermana, tiene que asumir o no eso. Pero más allá de que se entera que es la hermana, también se entera que es una chica escort, porque la chica que cae por la ventana, en los titulares ponen chica escort cae por una ventana. Entonces en la novela está también toda esta cosa de cómo el poder maneja la sexualidad del poder en el siglo XXI, que es bastante distinta
por supuesto tiene la base de lo que Foucault vino diciendo, pero digamos hoy hay una exposición de la sexualidad mucho más impúdica, ¿no? Hombres que se muestran abiertamente con mujeres muy sexualizadas, cuando antes los hombres mostraban sus familias bien constituidas y las mujeres sexualizadas las tenían más ocultas. Y en este caso, bueno, cómo el poder se apropia de estas chicas escort para usarlas de espías, para armarles una carpeta y después poder denunciar a un determinado señor, etcétera. Entonces, bueno, y por otra parte, una cosa que me interesa de la novela es que hay como tres versiones en la novela. Vos empezás a leer la novela y cuando pasás a la segunda parte decís, pero como yo leí mal, o me mintió el anterior o me miente este. Y yo lo que quería generar con esta situación de las tres versiones es algo que nos pasa habitualmente ahora, cada vez que nos enfrentamos a una noticia o que nos llega algo al WhatsApp o que miramos las redes y decís, pero ¿esto es verdad o esto será una fake news? Permanentemente nos pasa hasta con videos que ves a la persona hacer algo y decís, pero esto no estará hecho con inteligencia artificial. Entonces, permanentemente ya no es una cuestión de punto de vista, no es cuestión de que el que mira desde acá ve una realidad y el que mira desde allá ve del otro lado esa realidad. Lo que cambia es la realidad. No podemos agarrar la realidad porque se está moviendo todo el tiempo. Y eso es lo que quise también con la estructura narrativa de la novela reflejar en La muerte ajena. Maravilloso, pues una escena que acaba de describir Claudia podría funcionar también para esta película, para la cual viajamos muy lejos hasta otro continente. Old Boy es una película del año 2003 dirigida por Park Chan-wook con Choi Min-sik, Yoo Ji Jae-kang. Bueno, voy a decir muy mal los nombres de estos artistas, pero sobre todo es una película que ganó el Gran Premio del Jurado y estuvo nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes. ¿Qué sentimientos, qué sensación le despertó Old Boy? Old Boy yo la vi porque me la recomendaron cuando yo estudiaba dramaturgia con Mauricio Cartún, Tantanián, grandes maestros de la dramaturgia. Ellos nos recomendaron a todos los que asistíamos a ver esta película. Y para mí fue una apertura, primero el cine coreano, que es extraordinario, pero además, ¿vos la viste? Es tremenda, es esa cosa de que vos ya estás viendo... Sorprendente todo el tiempo. Es una cosa que vos estás viendo algo que ya sabés que es tremendo, pero que en un momento decís, wow, no puedo creer que se haya atrevido a semejante vuelta de tuerca, porque es brutal, ¿no? A mí me pareció narrativamente extraordinaria también, no solamente cómo está filmada, sino que narrativamente extraordinaria. Es un personaje que pasa muchos años de su vida encerrado en una cárcel que aparentemente no es una cárcel oficial, sino que es una cárcel como paralela, y un día lo sueltan, y vos decís, él no sabe por qué lo apresaron, seguramente porque era un contrincante político, no sabes por qué lo apresaron, no sabes por qué lo sueltan, él tampoco lo sabe, él no sabe qué... Y empieza a tratar de tener una vida normal, y cuando vos crees que tiene una vida normal, ¡wow! Así que no le voy a spoilear. Y uno pasa por sensaciones de amor y de odio y de amor y de odio hacia él, sí. dependiendo de lo que haga. Otra faceta de Claudia Piñeiro es haber escrito exitosas obras teatrales, como acaba de decirlo, guiones de televisión, piezas periodísticas. ¿Es diferente escribir para un medio diferente a un libro, para otra plataforma, por ejemplo? Sí, es diferente. Bueno, en el teatro no está el narrador, como dije antes. Vos no tenés la mediación del narrador, tenés sí lo que son las didascalias, que es eso que se pone, bueno, entra por la izquierda, sale por la derecha, se ríe, no se ríe. En el teatro moderno cada vez quieren que pongas menos didascalias porque se supone que eso lo tiene que poner el director. Pero antes, no sé, Arthur Miller, por ejemplo, en Las Brujas de Salem, tiene algunas versiones de ese libro, tiene algunas didascalias donde él habla del macartismo, por ejemplo, porque Las Brujas de Salem tiene que ver, es una metáfora de lo que pasaba en Estados Unidos con el macartismo, y él explica el macartismo en una didascalia de una de las versiones de esa obra. Me pareció como interesantísimo, ¿no? La dimensión literaria de cómo se escribía teatro antes. ¿Y los guiones, por ejemplo? Bueno, y los guiones, ahí tenés algunas limitaciones. En el teatro vos sabés que es una persona que va a decir arriba del escenario algo y entonces tiene una precisión, tenés que tener una precisión con la palabra casi como con la poesía, ¿no? Es one shot, está ahí arriba y lo que dice tiene que ser eso que tenía que decir. En el cine tenés, sobre todo en las series, tenés más posibilidad de ir por caminos secundarios y hacer otras cosas, pero también tenés limitaciones técnicas. Yo trato de cuando escribo, o por lo menos cuando escribí El Reino con Marcelo Piñeiro, tratábamos de no limitarnos técnicamente, que las limitaciones técnicas vengan después,
pero de todos modos vos sabés que si vas a pedir una cosa que es una fortuna, no te lo van a dar. Entonces, como Marcelo además era quien iba a dirigir la serie, él tenía mucha conciencia de qué era lo que se podía hacer o no, más allá de que forzamos todos los límites que se podían forzar, sabíamos que había cosas que se podían y que otras no, y entonces, hay algunos límites que te vas poniendo por cuestiones más que no tienen que ver con la escritura, ¿no? Similar a lo que decía García Márquez del cuento y la novela, que decía, en la novela se puede ganar por decisión, en el cuento hay que ganar por nocaut de inmediato. Regresemos entonces a Europa con una estremecedora película alemana. Se llamó La vida de los otros y fue estrenada en el año 2006, dirigida por Florian Henkel von Dommersmarck, con Ulrich Muhe, Martina Gerder, Sebastian Koch. ¿Qué le recordó a Claudia esta película? Bueno, esta película me pareció maravillosa y por muchos motivos, actorales y cómo fue filmada, etcétera, pero creo que toca una fibra muy íntima que tiene que ver con resistir desde la escritura, ¿no? Acá hay protagonistas que están resistiendo desde la escritura en un régimen totalitario, de régimen nazi en este caso, y corriendo riesgos, ¿no? Corriendo riesgos, escribiendo a pesar de los riesgos. Y también me parece interesante que hay un personaje que no es del palo, por decirlo de alguna manera, no es de esos que uno sabe que están resistiendo y que están escribiendo a pesar de todo y que los pueden llegar a matar y que esconden lo que escriben abajo de unas tablillas en el sótano, sino que también hay, dentro de los que supuestamente son leales al régimen, gente que no está muy convencida de la situación y va haciendo pequeños actos heroicos, ¿no? Que vos en el momento no los ves, pero que en algún momento aparecen y son pequeños actos heroicos. No voy a hablar cuál es el pequeño acto heroico de esta novela, de esta película, por si la ven, pero por ejemplo, en la época de la dictadura, yo no me voy a acordar el nombre de la persona, creo que se llamaba Basterra, era alguien que los militares dentro de la ESMA lo usaban para hacer pasaportes falsos y documentación falsa o cosas falsas, entonces le tenía que sacar fotos a los que estaban detenidos, porque él era fotógrafo, pero él también estaba detenido, era un detenido. Y entonces él sacaba fotos que se usaban para esta documentación. Y se iba guardando algunas de las fotos y como en algún momento lo dejaban ir a la casa y volver, que fue un sistema que se hizo con algunos de los detenidos desaparecidos, él iba sacando esas fotos para poder después mostrar, y muchas personas supieron que sus familiares fueron desaparecidos o asesinados en ese centro clandestino porque él se había guardado los negativos y recortes de esas fotos, ¿no? Entonces digo, esos pequeños actos heroicos que no se pueden ver en el momento porque te costarían la vida, pero que están, ¿no? Esta película está completamente empapada de la situación política de la RDA, de la República Democrática Alemana. Quiero trasladarla a este momento y a otro país que es Argentina, su país. ¿Cómo impacta la situación actual a su escritura, a sus novelas, a sus guiones, a sus artículos? Bueno, esta novela tiene, quizás para los que no viven en Argentina no se dan cuenta, pero tiene muchos guiños con la historia, con el pasado de la dictadura y con la situación actual, ¿no? Guiños con la dictadura tiene, por ejemplo, las periodistas de esta novela investigan un caso que está tomado de un caso real, ¿no? Que es una mujer que defendía a los militares, armó una organización que todavía sigue con otra mujer que es para defender a los militares que están presos y que cómo puede ser que estas personas están presas, etcétera, etcétera, y que además iba a todos los canales de televisión a hablar de la familia y cómo tiene que ser la familia y cómo hay que cuidar a la familia, etcétera, 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 y un día le hacen una cámara oculta y esta mujer regenteaba un prostíbulo. Eso es un caso real que fue durante ahí desapareció había sido pareja de Astiz, que es uno de los peores represores de nuestra época militar, y es un caso tomado exactamente de la historia. A lo mejor en otros países no lo notan y no tiene importancia, pero están esos guiños. Y también hay guiños a lo que te digo que es la exposición de la sexualidad hoy, ¿no? Nuestro presidente se muestra todo el tiempo con mujeres muy sexualizadas, y eso me parece que se repite en otros países también, y hay muchos guiños también a eso. Y de hecho también hay guiños a esta cosa de que estos señores que están tratando de armar un partido político buscan armar, como las listas ahora por cuestiones de cupo tienen que tener mujeres, ellos buscan mujeres donde las conocen y muchas las buscan dentro de las mujeres que hacen trabajo sexual. Por supuesto que no está mal que una mujer que hace trabajo sexual sea diputada,
si es que está preparada para el caso, si es que va a ir a defender los derechos de la gente que trabaja como ella o de quien sea, pero en general las mujeres que son puestas no están preparadas para ese cargo, están manipuladas, son más fáciles de manipular porque están en situaciones de mucha vulnerabilidad, entonces hay una doble explotación de la mujer trabajadora sexual, ¿no? Pues vayamos ahora de la actualidad política a la actualidad del cine, pero en Hollywood. Hamnet es una película de 2025, acaba de recibir premios, fue dirigida por Chloe Zhao con Jessie Buckley, que ganó el Oscar a Mejor Película, a Mejor Actriz Principal, con Paul Mescal, con Zach Wishart, y además estuvo nominada a otros 7 premios. ¿Qué le gustó en particular de Hamnet, Claudia? Bueno, Hamnet, por empezar, es una novela de Maggie O'Farrell extraordinaria, así que si quieren empezar leyendo la novela, bienvenido sea, porque la novela es extraordinaria, pero me parece que la llevó muy bien al cine la directora. Tiene algunos cuadros que parecen cuadros cinematográficos que parecen cuadros, ¿no? O sea, ella está todo el tiempo siempre con el mismo vestido, con un vestido muy similar, un color rojo borrabino, muy impactante, y hay algunas escenas que son realmente de una belleza extraordinaria. Pero a mí lo que más me impactó, bueno, como que la película venía bien, pero los últimos 20 minutos es una cosa, para mí fue arrolladora, porque si a alguno no le gusta que cuente esos últimos 20 minutos, se tapa los oídos. Igual no es que voy a hacer ningún spoiler que invalide la película, pero digamos que la película lo que trabaja es una teoría que hay, que probablemente no sea cierta, o sí, que es que Shakespeare escribió Hamlet movido por la muerte de un hijo de él que se llamaba Hamet, ¿no? Y que entonces esa obra la hizo como en el duelo de ese hijo, y que hay una relación entre la historia y la muerte del hijo. Ahora, claramente, Hamlet no tiene nada que ver con la muerte de un hijo. Entonces, su mujer, que tampoco tenía nada que ver con la escritura, era una mujer que vivía en su casa cuidando a sus hijos y que tenía un pájaro con el cual podía ver más allá, tenía como algunas conexiones media extrasensoriales y demás. Cuando se estrena esta obra, que ella nunca había ido a ver una obra de su marido, pero deciden que como le va tan bien y que hay tanto prestigio que se va a estrenar y qué sé yo, va con el hermano a ver esta obra que se basa, ella lo sabe, en la muerte de su hijo. Cuando empieza a ver la obra, se empieza a enojar porque dice, pero ¿qué tiene que ver esto con Hamlet? ¿Qué tiene que ver? Entonces se empieza a enojar y empieza a mirar a los costados lo que le va pasando, lo que decíamos antes, ¿no? de lo que le va pasando instantáneamente mientras estás viendo la obra, a los que tiene alrededor, y empieza a ver cómo se conmocionan, pero además, y ahí es donde a mí me tocó la fibra más íntima y dije, esta película es extraordinaria, lo que toma conciencia es el proceso de la ficción. Hay un momento en que ella dice, no es directa la relación. Él está al otro y tal otro está al otro, y la ficción trabaja de esa manera, no es directo, no es que tenía que estar el hijo muerto ahí, pero el hijo muerto estaba de alguna manera en esa historia, y cuando ella entendió el mecanismo de la ficción, se le ilumina la cara de una manera tremenda y es como una epifanía dentro de la película. Y como un ballet colectivo, además, sí. al final, una cosa impresionante. Pues Hamlet, como dice Claudia, alude al príncipe de Dinamarca, y esa metáfora un poco reforzada me permite hablar de otro reino, que es un reino más cercano, porque Claudia escribió la serie El Reino, que se la recomiendo, está disponible en Netflix y se ha ganado muchos premios. ¿De qué trata El Reino y sobre todo qué le deparó esta serie tan exitosa? Bueno, El Reino la escribimos en el 2000, cuando fue la pandemia, 2020, y es imaginar que un pastor evangelista llega a ser presidente de la Argentina. En ese momento, bueno, pusimos un pastor evangelista porque el evangelismo está ganando muchas seguidores en toda Latinoamérica, también en Argentina, no por una cuestión religiosa, cada uno tiene, sino porque queríamos buscar una forma de manipulación y nos parecía que este pastor, a través de la religión, podía manipular ciertos votantes. Puede ser un pastor o puede ser otra cosa, pero lo que queríamos reflejar era esta posibilidad de manipular a través de una fe. Que digamos que muchos líderes de hoy, incluso en mi país, sentís que hay un manejo casi religioso del votante, ¿no? Tenés fe, esto va a cambiar. Vos ves que entrevistan a gente por la calle que no llega a fin de mes y dice, no, pero yo tengo fe, no sé qué. Bueno, la fe
en algo que a lo mejor va a suceder, no sabemos por qué, ¿no? Y de hecho ahora en la Argentina también la oposición está buscando a alguien que pueda ganar las próximas elecciones y trajeron a un pastor de los Estados Unidos, que es un argentino que es un pastor evangelista. Entonces como que todo, ya cuando ganó el presidente actual las elecciones me empezaban a escribir diciendo, no, lo que vos escribiste es premonitorio, ¿cómo se te ocurrió? Que no sé. Entonces le ponían la carita de los reales a cada uno de los personajes y ahora con este pastor de nuevo empiezan a hacer memes del pastor con Peretti, que era el protagonista, y entonces me piden, lo que sí me piden, una tercera temporada donde las cosas salgan mejor, porque están hartos de que todo sea catastrófico, entonces me dicen, a ver cuándo te escribís la tercera temporada. Como Hamlet también, parecido. Bueno, creo que solamente tenemos tiempo para una última película, así que despidamos el cine y yo con una película un poco más alegre. Lo mejor está por venir, así se tradujo en español, en italiano es Il Sol dell'Avvenire, que es algo así como el sol del futuro. Es una película del 2023 dirigida por Nanni Moretti, protagonizada por Nanni Moretti con Margherita Bui, con Silvio Orlando, y me contó que esa película le trajo una gran alegría. ¿Por qué? Sí, porque es una película melancólica en el sentido que, como vieron, el director Nanni Moretti está como queriendo hacer una película como se hacían antes, con determinadas ideologías y con determinados tiempos y con determinadas decisiones cinematográficas, y el cine actual lo arrasa, ¿no? O sea, la ex mujer está produciendo la película de otro que está haciendo una porquería y él no puede creer que le estén poniendo plata a esa porquería, etcétera. Y bueno, el tema de las plataformas y todo lo demás. Entonces, bueno, es un mundo que parece como que terminó, pero a su vez está vivo en estos personajes, ¿no? Y tiene una música preciosa. Y además tiene una escena final donde van cantando con una música preciosa, justamente, como una marcha en la calle. Para nosotros en Argentina las marchas en la calle son muy significativas, nosotros somos especialistas en marchar en la calle, y van apareciendo personajes de las películas de Nanni Moretti. Entonces tiene una cosa muy encantadora para los que nos gusta el cine y esperanzadora en un punto, porque bueno, los ciclos históricos son ciclos históricos y ahora toca pero si esto está vivo, si se puede marchar en la calle cantando Bella Ciao o lo que cantan ahí, ¿no? Y aparecen esos personajes y hay alguien que quiere rescatar el cine de autor hecho de otra manera, bueno, vendrán otros tiempos en que esto aparecerá, ¿no? Nuevamente. Justamente el título de la película, que es Lo mejor está por venir, trae como un mensaje optimista. Es justo lo que queremos despedir. Claudia, ¿es optimista o pesimista sobre la realidad actual del mundo, de su país y del mundo en general? Yo soy optimista porque hay ciclos y los ciclos van a cambiar. Lo que pasa es que cada vez me agarran más grande. Entonces yo digo, por favor, que cambien antes de que yo me vaya, porque quiero ver la otra parte de la curva. Pues muchas gracias a Claudia Piñeiro. Por favor, despidámoslo con un aplauso por haber estado aquí en El Cine y Yo, y a ustedes también por habernos acompañado presencialmente o en la transmisión de televisión que vamos a hacer. Para no perderse eventos como este, los invitamos a seguir las redes sociales de la Cinemateca de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes y de Artes y de 4 de julio. Recuerden que en Twitter, en Instagram, en TikTok y YouTube me encuentran como @Julgus. Muchas gracias y los esperamos en la próxima edición del Cine Yo, una franja que hacemos con mucho amor para ustedes. Gracias.